¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la novena lección de clases de Biblia. Poco a poco nos vamos acercando al contenido de la Biblia, a cada uno de los libros, pero seguimos con esta parte introductoria. Agradezco a todos su paciencia, su perseverancia y les recuerdo que estoy en la oficina de la parroquia, por lo que si entra algún ruido, algún claxon, etcétera, no hacemos caso y continuamos con nuestra lección porque no estoy en un estudio de grabación, sino en una oficina sencilla. ¿Cuál es el tema de hoy? Disposiciones para leer la Biblia. Don Félix Torres Amat, uno de los más famosos traductores de la Biblia al castellano, en la introducción a su trabajo pone las siguientes máximas para leer con fruto las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar la lectura, debemos dirigirnos a Dios por medio de una corta oración a Jesucristo, el cual es el único digno de abrirnos el divino libro y de romper los sellos que lo tienen cerrado. ¿Por qué dice esto este autor? Porque en un pasaje del Apocalipsis se menciona que digno es el Cordero que ha sido inmolado de abrir el libro, de quitar los sellos a este libro para poder ser leído. Siguiente punto. Estar penetrados de sumo respeto hacia los libros santos, mirando las palabras eternas que contienen como palabras del mismo Dios que nos habla, testificando esta veneración hasta con el mismo ejemplo de la Biblia que tenemos en las manos, el cual debemos guardar siempre en un lugar decente. Aquí se nos invita a que la Biblia que vas a guardar, que vas a tener en casa o que vas a tener abierta en un lugar, tenga quizás no un altar, pero sí un lugar que signifique respeto, cuidado. Si alguien llega a tu casa y de repente ve la Biblia junto a la ropa vieja, no creo que sienta que le estás dando el debido respeto. Tercer punto, no debemos leer las Sagradas Escrituras de corrido, sino meditando lo que se lee, pensando sus palabras y procurando tener algún buen comentario de autor ortodoxo y piadoso. Detengámonos en aplicar en nuestra conducta de vida aquellas sentencias que más nos convengan, de suerte que saquemos fruto de la lectura y no se haga esta por simple curiosidad. Claro, estas disposiciones están dirigidas a la gente que quiere leer la Biblia para entender la palabra de Dios, no solamente a aquellos que buscan cultura o literatura. Y aquí en esta parte me parece importante porque leer la Biblia no es como leer una novela de principio a fin. Hay que leerla por partes, detenerse a meditarla y preguntarse qué es lo que me quiere decir. Y en lo que se refiere aquí, si se busca un buen comentario de autor ortodoxo, se refiere a una persona que esté centrada, no una persona que simplemente se le ocurra decir cosas sobre la Biblia. Y afortunadamente, la mayoría de las Biblias actualmente tienen una introducción que podría equipararse a este comentario del autor ortodoxo. Siguiente punto. Es necesario leer la Escritura con grande humildad y con entera sumisión a la Iglesia, la cual es la que recibió de Jesucristo este sagrado depósito. Bien, este punto se refiere a que la Iglesia recibió los rollos sagrados, los libros sagrados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y los tiene como custodia, como alguien que está cuidando de que no se añada o se quite algo a la palabra de Dios, y por eso se respeta a la Iglesia. Siguiente punto. Jesucristo es el grande objetivo que hemos de tener presente en la lectura de la Santa Biblia si queremos alcanzar su recto sentido. Así que, ¿cuál es lo que yo tengo que tener claro en mi mente? ¿Voy a buscar solamente la historia del pueblo de Israel? No. ¿Voy a buscar únicamente las leyes de Moisés? No. ¿Voy a buscar la predicación de los apóstoles? No. ¿Voy a preguntarme acerca del fin del mundo, el Apocalipsis? No. Tanto Antiguo Testamento como todo lo que escribieron los apóstoles, los evangelistas, tienen que tener por centro a Cristo, porque Él es la palabra máxima de revelación
que ha venido de Dios a nosotros, y en él tienen sentido tanto el pasado como el presente y el futuro. Y última parte de este comentador: no siendo el fin y el cumplimiento de las Escrituras, sino la doble caridad, que es amor a Dios y al prójimo, cualquiera que crea haber entendido las divinas Escrituras o alguna parte de ellas, pero la entiende de tal suerte que con esta inteligencia que tiene no edifica aquella doble caridad, todavía no las ha entendido bien. Al contrario, aquel que saca de ella tales sentimientos que son útiles para nutrir y fortalecer dicha caridad, aunque acaso no haya comprendido el verdadero sentido que tuvo en su mente en aquel texto el escritor sagrado, ni se engaña para daño suyo, ni cae absolutamente en mentira. Aquí es interesante lo que nos menciona este punto. Si una persona piensa que ya ha estudiado, que ha leído suficientemente la escritura y no es capaz de amar a Dios y al prójimo, la doble caridad, no está entendiendo el sentido de las escrituras. Y en cambio, una persona que quizás va empezando, va leyendo poco, va comprendiendo poco, pero inmediatamente adapta el mayor mandamiento, amar a Dios y amor al prójimo, está poniendo en práctica ya lo más importante de la escritura. Después de estas disposiciones para leer la Biblia, nos vamos a una pregunta que muchos de ustedes se hacen. Padre, ya me obsequiaron una Biblia, ya compré alguna y la quiero empezar a leer. ¿Comienzo a leer desde el principio? No. Precisamente por eso este punto del día de hoy es muy importante. ¿En qué orden conviene leer la Biblia? Ya dijimos que la Biblia es como una pequeña biblioteca compuesta de 77 libros muy diversos por sus temas, autores, ambiente, etc. Esta variedad puede desorientar fácilmente al lector. Por eso, para el que no tiene una iniciación cultural a la Biblia, no será aconsejable que la lea de un tirón, como decimos a la manera que se lee una novela. Si el no iniciado pretendiera leer así, posiblemente se enredaría en un laberinto de cosas y sucesos que acabarían por hacerlo desistir de la lectura. Y de hecho, esto es lo que le ha pasado a mucha gente. Compran una Biblia, la empiezan a leer de corrido y ya desde el Génesis empiezan a tener problemas porque, padre, en el primer capítulo se menciona que Dios creó el mundo de una manera al hombre y en el otro capítulo algo distinto. ¿A cuál capítulo le hago caso? Se habla también de repente de gigantes o de otros temas que podrían hacer que la gente se desoriente. Y hay que tomar en cuenta que el libro del Génesis tiene una parte histórica, pero otra parte está llena de signos, de símbolos. Así que no es lo más correcto seguir la Biblia, leer la Biblia de un tirón, como hemos dicho. De ahí que al intentar leer la Biblia por primera vez, sería oportuno seguir un orden con el fin de que la lectura le resulte más agradable y Dios más accesible a través de ella. Precisamente aquí te vamos a decir algunas opciones si es que vas a comenzar a leer la Biblia. ¿Cuál sería ese orden? Entre los diversos métodos que se han venido proponiendo, escogemos especialmente tres por parecernos los más sencillos y aceptables. Hay tres formas de comenzar que serían las más recomendables. La primera, propuesta por San Jerónimo, este hombre sabio que vivió en Belén para traducir la Sagrada Escritura del lenguaje, ya lo hemos sabido antes, del lenguaje griego y del hebreo al latín y hacerla, por lo tanto, más accesible. ¿Qué podemos decir? Si San Jerónimo conocía perfectamente la Biblia, él nos puede recomendar cómo podemos leerla. Así que la recomendación aquí más antigua que existe para leer la Biblia. El propuesto por San Jerónimo, el traductor de la Biblia Vulgata. En la carta que el santo escribe a Leta para que aconseje a su nieta la lectura de la Biblia, le dice lo siguiente:
cercioraos de que cada día estudie algún pasaje de las Escrituras, que en lugar de las joyas y las sedas se aficione a los libros divinos. Deberá aprender primero el salterio. ¿Qué es el salterio? El conjunto de salmos. Aunque en México hay un instrumento que se llama salterio, se le llama salterio en la Biblia al conjunto de los salmos. Distraerse con sus cantos y buscar una regla de vida en los proverbios de Salomón. Aquí también es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque escuchar a una persona que te cuente proverbios, que te diga, mira, haz esto, haz aquello, respeta a tu padre, no te juntes con el perezoso, etcétera, es muy fácil de entender. Y precisamente el libro de los Salmos son alabanzas, son cantos, no hay ningún problema para poderlos leer. El libro de los Proverbios tampoco, porque serán consejos prácticos para tu vida. El Eclesiastés le enseñará a despreciar los bienes de este mundo. ¿Por qué? Porque el libro del Eclesiastés dice, todo es pasajero, todo es fugaz, por lo tanto, céntrate en lo más importante. También consejos prácticos. El libro de Job le proporcionará un modelo de fuerza y de paciencia, porque Job se la pasó muy duro, tuvo momentos muy difíciles y sin embargo salió adelante. Pasará enseguida a los evangelios que deberá tener siempre entre sus manos. Se asimilará ávidamente los hechos de los apóstoles y las epístolas, las cartas de los apóstoles. Después de haber recogido estos tesoros en el místico cofrecito de su alma, aprenderá los profetas, el Pentateuco, Josué y los jueces, los libros de los reyes y los paralipómenos, para terminar sin riesgo por el cantar de los cantares. Bueno, como puedes ver aquí, San Jerónimo le recomienda a esta persona que comience primero por los salmos, se vaya después por los proverbios, el Eclesiastés, el libro de Job, y de ahí pase a los evangelios, los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles, y después los libros que serían un poco más difícil de ir comprendiendo, como el caso de el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Josué, lo que continúa al Éxodo, y los jueces. Bueno, pero hay otros autores que proponen un orden distinto. Yo respeto mucho a San Jerónimo, pero creo que estas dos opciones que vienen ahora son como las más adecuadas para el lector de nuestro tiempo. Primero, empezar por dónde? Por los evangelios. ¿Por qué? Porque son el centro y corazón de la Biblia. Porque el evangelio nos habla de Cristo. Y porque si toda la Biblia tiene que ver con Cristo y Cristo es el centro de la Biblia, hay que comenzar por el protagonista, por el personaje más importante, y en este caso, por los evangelios. Así que, ¿cuántos libros? 4 libros, y esos sí se van leyendo de corridito. Y te vas a dar cuenta que cada uno cuenta la vida, los hechos, las palabras de Jesucristo en una forma similar, pero también distinta. Después, el segundo punto, después de leer los evangelios, los hechos de los apóstoles que nos hacen asistir al desenvolvimiento de la iglesia. El libro de los hechos de los apóstoles yo lo llamo el diario del nacimiento de la iglesia, porque después de que Cristo asciende a los cielos, ¿qué es lo que pasó en el mundo? ¿Qué es lo que pasó con los apóstoles? ¿Cómo se fue ordenando la iglesia? ¿Cómo se fue organizando? El libro de los hechos de los apóstoles. Después, tercer punto, algunas de las epístolas o cartas de San Pablo. Por ejemplo, las que son más cortas, más fáciles y más cálidas, ya que revelan a Cristo y a su iglesia. Después de que ya tienes un contacto con todo el Nuevo Testamento, con quién es Cristo, quiénes son los apóstoles, cómo se originó la iglesia, algunas cartas de San Pablo, entonces sí te vas ya a los libros históricos del Antiguo Testamento, los que te van a ir hablando de la historia del pueblo de Israel. Después de esto, te vas a los libros poéticos. Ya no es historia,
porque todo lo que hemos leído hasta este momento, evangelios, cartas, epístolas, son historia. Después de esto te vas a los libros poéticos, que ya son poesía, especialmente a los salmos, para inspirarte e intensificar en ti el espíritu de oración y de gratitud. Porque si quieres alabar a Dios, puedes tomar un salmo, lo lees, lo oras, lo rezas, y es una forma de que estás leyendo y al mismo tiempo alabando a Dios. Después de esto, otras epístolas de San Pablo, como la carta a los romanos, la carta a los gálatas, a los corintios, a los hebreos, que son más profundas y con alusiones claras al Antiguo Testamento. Como ya leíste parte del Antiguo Testamento, cuando leas estas cartas y las referencias que hacen al Antiguo Testamento, las vas a poder comprender mejor. Después de esto, te irás a los libros proféticos. Los libros proféticos, si bien se dan dentro de un momento histórico, son libros que hablan de profecías, tanto de esos momentos que están viviendo como del futuro. Por eso hay que conocer también ya lo anterior. Y finalmente te vas al libro del Apocalipsis, cuyas profecías son más obscuras y difíciles de entender. Si quieres comenzar con el libro del Apocalipsis, te vas a desanimar porque está lleno de signos, está lleno de referencias a el tiempo del exilio, está lleno de referencias a Babilonia, etcétera, y si no has tenido este contexto anterior, te vas a desanimar. Así que el último libro para leer, para comprender, será el Apocalipsis. Y aquí viene una tercera opción que te puede ayudar a leer la Sagrada Escritura. Fíjate, tú vas a elegir por dónde y vas a ver cuál te conviene más. Este autor moderno que se llama Jesús San Clemente Idiazábal propone: por ser Cristo el fin y el centro de la Biblia, podría leerse en este orden. Se comienza por los Evangelios, procurando que la lectura de sus 4 libros resulte reposada, atenta. Acuérdate que hay que ir meditando, tratando de entender lo que me quiere decir la palabra de Dios, si es posible hacer un poco de oración. Será el mejor medio de conocer a Jesucristo. Una vida de Jesús bien escrita, un buen comentario de los 4 evangelios y una sinopsis nos ayudarán extraordinariamente. Bueno, ¿qué nos dice este autor? Como el Evangelio, ya te he dicho, de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, nos presentan distintos ángulos de la vida de Cristo, sería importante que si tuvieras un libro que habla de la vida de Cristo, así de corrido, la vida de Cristo, una sinopsis de la vida de Cristo, te podría ayudar. De lo contrario, si no tienes la sinopsis, no importa, tú ve comenzando por los evangelios sin ningún problema. Después, el conocimiento de los evangelios es la condición esencial de la lectura de todos los demás libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya explicamos por qué. Después se puede pasar a los Hechos de los Apóstoles. Sus relatos contienen provechosas enseñanzas para la vida cristiana de hoy. Así que esta es la más recomendable. Los 4 evangelios, luego Hechos de los Apóstoles. Después, las epístolas de San Pablo, conviene leerlas enmarcando cada una de ellas en el cuadro histórico relatado en los Hechos, cuya lectura, con un mapa a la vista, nos servirá de excelente introducción. Podría seguirse el siguiente orden: las 2 escatológicas, las 4 epístolas mayores, las 4 de la cautividad y por último las cartas pastorales. Aquí, bueno, poco a poquito iremos entendiendo. Es que San Pablo no escribió de la misma manera ni con el mismo contenido. Hay algunas cartas escatológicas, es decir, que nos hablan de alguna manera del fin de los tiempos. Otras cartas que son llamadas epístolas mayores por el contenido teológico, 4 que escribe estando en la cárcel, para entender también el espíritu de San Pablo un tanto
preocupado por lo que está pasando con las comunidades, y finalmente las pastorales, donde da consejos a cada uno de los lugares a los que escribe. Fíjate lo que dice aquí. Cuando tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a ver que San Pablo primero se convierte, después va a hablar con los apóstoles, bueno, se va a Arabia un tiempo, después viene a hablar con los apóstoles, comienza su predicación y va a realizar algunos viajes apostólicos. Va a salir de Cesarea, de aquel puerto, y o caminando, y va a recorrer todo lo que conocemos ahora como Asia Menor, Turquía, por supuesto, va a pasar por Grecia y va a regresar al punto de partida. Bien, en cada uno de esos lugares, por ejemplo, cuando pasa por algún lugar, forma una comunidad. Y ya que ha formado esa comunidad, para mantenerla firme, ¿qué hace San Pablo? Les escribe una carta. Por ejemplo, carta a los Corintios, o carta a fulanito, o carta a esto. Por ejemplo, cuando deja a sus discípulos Timoteo y Tito como obispos en algún lugar, les va a escribir después una carta, hagan esto, tengan cuidado con aquello más. Si tú no has leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, no vas a entender por qué San Pablo le escribe a un tal Tito o a un tal Timoteo, o por qué San Pablo le escribe a una comunidad de Éfeso donde estuvo un tiempo. En cambio, si ya leíste el libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a poder entender, esta carta se le escribió a aquellos que menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como menciona aquí, como la mayoría de las Biblias tiene en la parte de atrás una sección de mapas, ahí vas a encontrar primer viaje de San Pablo. Y aquí a veces si no sabes mucho de geografía o de la geografía de aquel tiempo, dónde estaba Troade, dónde estaba Iconio, dónde estaba o dónde está Corinto, dónde está, por ejemplo, Antioquía, en ese mapa de la Biblia vas a decir, caray, mira, por aquí salió San Pablo, se fue por mar, se fue caminando, aquí le dio la vuelta, aquí regresó, y vas entendiendo las cartas de San Pablo. Las epístolas católicas pueden comenzarse por Santiago, que es el más fácil de entender. Bien, aquí, ¿qué son las epístolas católicas? Las cartas, así se le llamaba las cartas en aquel tiempo, que escriben los apóstoles. Tenemos cartas de Santiago, tenemos cartas de Judas, tenemos carta de Pedro, tenemos cartas de San Juan. Bueno, son epístolas católicas, y para comenzar a leer estas cartas, después de las de San Pablo, puedes comenzar por la de Santiago y después vas yendo por las demás cartas. El Apocalipsis dará final al Nuevo Testamento. Aquí lo que te dice es que puedes comenzar a leer el Apocalipsis después de haber leído todo el Nuevo Testamento. Yo aquí no estoy de acuerdo. Yo insisto en que el Apocalipsis tiene que ser el libro último que se lea. ¿Por qué? Porque tiene mucha referencia al Antiguo Testamento. Y si no has leído el Antiguo Testamento, no vas a entender muchas cosas de el Apocalipsis. Aquí este autor después dice, se pasa a los profetas para comenzar con el Antiguo Testamento, ya que numerosos pasajes del Nuevo Testamento nos hablarán de ellos. Y después de aquí que dice que pases a los libros sapienciales y de esta manera vayas acercándote poco a poco a los libros sagrados. Bien, como ves, hay distintas opciones. Yo quisiera recomendar la mía, que corresponde a algunas cosas de las que se mencionan aquí. Yo diría, primero conocer a Jesucristo, por lo tanto, los 4 evangelios. Después de esto, conocer qué es lo que pasó después de que Cristo subió a los cielos. ¿Qué información tengo? ¿Dónde se encuentra esta información? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras vaya leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, voy buscando los planos, los mapas que están al final de la Biblia, para ver por dónde viaja San Pablo. ¿Sí? Una vez que ya leí
el libro de los Hechos de los Apóstoles para enterarme cómo mataron a Santiago, quién fue el primer obispo de Jerusalén, cómo se convirtió San Pedro, cómo decidieron que ya no era necesaria la circuncisión y otras cosas, quiénes fueron los primeros que se bautizaron no judíos. Bueno, una vez que hayas conocido estas cosas, pasarás al siguiente punto. Y aquí un punto interesante. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Alguien que escribió un evangelio, San Lucas. De tal manera que el libro de los Hechos de los Apóstoles sería como la segunda parte del evangelio de San Lucas o la continuación del evangelio de San Lucas. Por eso San Lucas comienza Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, te escribí esta parte y ahora te escribo la siguiente. Después de los Hechos de los Apóstoles, entonces las cartas de San Pablo. Y yo diría en el orden que quieras, en el orden que quieras, pero cuando hayas entendido por dónde caminó San Pablo, te será fácil entenderlas. Y después de que hayas leído las cartas de San Pablo, las cartas de los demás apóstoles, las cartas de los demás apóstoles, y de ahí, ahora sí nos vamos al Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento, aquí sí podríamos comenzar desde el principio, desde el libro del Génesis, e ir avanzando a todo lo que va a ser el Génesis y el Éxodo. Porque el Génesis nos va a hablar de todo lo que es el origen del pueblo de Israel, los patriarcas, José, hasta el tiempo de Egipto, cuando ya Dios va a sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud y a través del Éxodo va a llevar por el desierto hasta la tierra prometida. Como el libro de los Números, el Deuteronomio, el Levítico, son libros paralelos al Éxodo, yo creo que eso los podrías dejar para después. Ya cuando tengas más conocimiento del Éxodo, para que no te pierdas, los dejamos para después. ¿Qué pasa después de que ya han pasado por el desierto? El pueblo va a llegar a la tierra prometida. ¿Con quién? Con Josué. Por lo tanto, hay que leer el libro de Josué después del libro del Éxodo, y después del libro de Josué ya viene un tiempo en que irán apareciendo distintos profetas y jueces, y puedes ir leyendo los libros de los jueces, de los profetas, y finalmente esta parte histórica que te faltó del Antiguo Testamento, el de Levítico, Deuteronomio y Números, para finalmente leer el Apocalipsis. Y mientras vas leyendo eso, puedes ir leyendo a cualquier hora, en cualquier momento, incluso en desorden, por páginas que te vayan gustando, los libros concretamente de los Salmos, por supuesto, y el libro de los Proverbios y el Eclesiástico. Proverbios, Eclesiástico y Salmos los puedes leer sin ningún problema porque no son libros históricos, no son libros que te tengan que explicar algún simbolismo, simplemente son consejos prácticos para la vida, Proverbios, Eclesiastés, y el libro de los Salmos es un libro que se utiliza para alabar a Dios. De hecho, en la misa, después de la primera lectura que escuchamos, ¿qué hacemos? ¿Alabamos a Dios con qué? Con un salmo, porque los salmos son libros, son composiciones de alabanza. Y finalmente termina aquí diciendo, naturalmente que no es necesario sujetarse a un método para leer la Biblia. Si aquí en este libro hemos ofrecido tres, lo hemos hecho solamente para orientarte, pero cada quien puede leer las escrituras como quiera, desde el principio, desde la mitad, tomando el libro que le interese, etc. Y lo más importante es que tengamos una lectura continuada, que si empezamos algo, bueno, nos hagamos el propósito, por ejemplo, de leer una página al día por lo menos. Si ya alguien quiere leer un poquito más, puede hacerlo. Recuerden que yo les ofrecí este libro que se llama 365 días para acercarse a Dios, en donde explico de alguna manera cada uno de los libros de la Biblia y lo voy enriqueciendo con signos, con parte litúrgica, con parte anecdótica, que hace que la gente leyendo una hoja al día, después de un año, esté
más cerca de Dios. Así que también puede ser un libro de ayuda. Recuerden que si alguien quiere solicitar el libro, lo puede conseguir a través de este WhatsApp, ¿verdad? Que aparece aquí, o bien enviando un correo a, sobre todo la gente que vive fuera del país, porque aquí a México se envía el ejemplar, se envía el libro con los costos de envío incluidos, pero para fuera del país, para fuera de México, solo podemos enviar la versión digital. Para la versión digital se puede solicitar a través de este correo que aparece también aquí, pero para México a través de estos dos teléfonos de WhatsApp. Lo más importante es que te acerques a la Sagrada Escritura, la empieces a leer y por donde a ti te guste. Así que, ¿qué te parece si al término de esta clase abres tu Biblia y empiezas con el libro de los Proverbios? Solamente para irle tomando sabor y ver los consejos que te va dando este libro. Amigos, amigas, que Dios les bendiga y recuerden darle like al video, compartirlo con sus seres queridos y nos vemos en la siguiente lección.